Esperamos unos minutos más. Y podemos ir arrancando, ¿no? Bueno, entonces arrancamos. Buenas tardes. Gracias a todos los que están presentes, tanto vía Zoom como vía YouTube. Hoy en este primer seminario durante la cuarentena que estamos haciendo en el Departamento de Física. Un poco el objetivo de este seminario es doble. Por un lado, darles a conocer y poder conversar con ustedes respecto de cuáles son las cosas que fueron ocurriendo durante el departamento en las últimas semanas. Y además, dar inicio a este ciclo de seminarios y coloquios que vamos a hacer regularmente durante las próximas semanas. Entonces, como decía, primero empiezo agradeciendo a Cristian y a Mónica, que están, Cristian Schmigelow y Mónica Pijos, que están a cargo de la organización, por migrar. Tenían un calendario súper interesante de coloquios para este año, que tuvimos que posponer por la pandemia, y ahora lo están reconvirtiendo en este excelente ciclo que vamos a poder disfrutar en los próximos meses. Un poco lo que armé es contarles qué fue haciendo el departamento durante cada uno de los pasos de la pandemia y compartir con ustedes algunos números, algunas ideas, algunas cosas que creo que sería importante que comencemos a pensar para discutir juntos, ¿no? Si bien las noticias del coronavirus habían comenzado un poco antes, se empezó a sentir fuerte esto cerca del 9 de marzo, cuando empezaron a llegar comunicaciones estableciendo medidas de distanciamiento social, de limpieza, de reducción de las horas de trabajo, de pedirle a las personas en grupos de riesgo que se mantengan en sus casas. Todo esto fue impactando las tareas del departamento, así como de la facultad, pero a su vez nos ayudó a prepararnos para esto que estamos viviendo ahora. Durante esas primeras semanas fue muy importante, y aprovecho para agradecerles públicamente todo el trabajo del personal de limpieza del departamento, que se organizó para cubrir los turnos, para hacer guardias, para mantener los espacios limpios, para redoblar los efectos de higiene. Todo eso fue muy importante para que podamos seguir trabajando esas semanas. En esos días que ya se volvía cada vez más complejo la situación, tanto a nivel nacional como internacional, el 13 de marzo hubo una reunión en el pabellón 2 con directores de departamentos, y quedó claro que estas medidas se iban a ser cada vez más fuertes, y en particular empezamos a buscar resolver todos los problemas asociados a estas nuevas medidas. En particular, como ustedes saben, fines de marzo es uno de los momentos más complejos respecto a la defensa de tesis de licenciatura y doctorado, ¿no? La primera persona en sufrir esto fue Samantha Kucher, que defendía su tesis el mismo lunes 16, o sea, después de implementadas todas estas medidas. Nosotros durante la semana anterior habíamos empezado a establecer, junto con la cátedra de tesis y licenciatura, cuáles eran las formas de poder rendir una tesis. Básicamente habíamos establecido una ocupación baja de las aulas, habíamos establecido un sistema de transmisión, pero ese día Samantha tuvo que defender solamente con los jurados, y esa transmisión fue la primera que hicimos vía YouTube. A partir de ese momento se han defendido 18 tesis de licenciatura y 11 tesis de doctorado, muchas de esas que están disponibles vía YouTube en el canal que ahora en un ratito les voy a contar. Esto creo que fue un gran trabajo que hicieron desde distintas áreas del departamento. Agradezco mucho en particular acá a Mariano Mayochi, a Liz Tuz, a Roberto Díaz, por supuesto a Silvina Ponce, porque gracias a ellos pudimos ir resolviendo una a una las tesis que estaban pendientes para ser defendidas en marzo y los primeros días de abril. Y además brindamos un mecanismo para que la gente pueda compartir esta tesis, aunque sea de alguna manera, con sus familiares y amigos. Por supuesto que esto de defender solo en aulas de seminarios, como le pasó a Samantha, después se complejizó aún más, porque cada persona, cada jurado, los directores, cada uno en sus casas participó. Así que aprovecho también para agradecerles a todos los involucrados en estas defensas por la flexibilidad y la buena voluntad para hacer esto posible. Nosotros ya
el día 17 montamos un sitio en el sitio web del Departamento de Física, para dar información actualizada respecto del estado del departamento, tanto para docentes, estudiantes, investigadores, así como medidas de funcionamiento general, porque veíamos que había una sucesión de detalles y de medidas que iban cambiando muy rápidamente y no siempre podíamos contar con que la gente se iba a actualizar vía el email. Entonces empezamos a poner esta información en la web y a dejarlo como repositorio del estado del departamento. Y al día de hoy sigue estando esto disponible para que ustedes lo puedan utilizar. En particular, esa vez avisamos, tal vez el aviso más importante era que las clases comenzaban el 13 de abril de forma virtual, tal cual había sido establecido por la facultad. Ustedes saben, así como a fines de marzo hay mucha gente que se recibe, también hay mucha gente que ingresa al departamento, y hubo que acá darles la bienvenida en una situación particular a nuevos becarios doctorales, postdoctorales, investigadores. Esto no fue solamente, digamos, la parte formal de darles la bienvenida a ciertamente una situación particular, sino intentar también resolver todos los trámites derivados de la imposibilidad de, ya sea, por ejemplo, firmar materias, conseguir actas, conseguir certificados. Todo eso fue un trabajo muy grande en el cual ahí trabajó mucho también Sebastián Smerling en Kivat, trabajó también Vanessa Olivo en el departamento, colaborando con lo que es poder gestionar los papeles de cada una de estas personas. Así también fue muy importante el trabajo que hizo Silvina Ponce para poder asegurarnos que estén las actas de cada una de estas personas que, por ejemplo, se licenciaban en esta facultad y después tenían que iniciar su beca doctoral. Si bien después el CONICET prolongó un poco los tiempos de presentación de los papeles, ciertamente no hubiéramos podido ni siquiera llegar a la fecha sin el trabajo de toda esta gente. En la situación actual es que todas las personas que ingresaron al departamento y FIBA INFIP en los últimos tiempos, quedan más o menos 12 personas a los cuales o bien les falta recibir el alta final de CONICET o les falta cobrar su primer sueldo, de más o menos las 30 que están, ¿no? También fue muy importante en este tiempo, estas semanas, todo el trabajo que hizo Vanessa y Patricia en la Secretaría del Departamento para los nombramientos, tanto de los ayudantes de segunda, ayudantes de primera y JTP, profesores interinos, una tarea contrarreloj, trabajando muy fuertemente con la gente de personal de la facultad para poder llevar a una forma digital todo lo que antes se hacía en papel. Ustedes saben, la facultad depende mucho del papel, dependía mucho del papel y hubo que generar un montón de protocolos diferentes para poder lograr esto. Aprovecho también para agradecer acá a la gente de personal de la facultad que también hizo un gran esfuerzo para que todos estos nombramientos salieran en tiempo y forma. Al día de la fecha, todas las personas están nombradas y cobrando, lo sumo algunos con retroactivos. La facultad decidió por ese entonces suspender la inscripción al primer cuatrimestre presencial y crear una nueva inscripción a un primer cuatrimestre virtual. Y en particular se decidió hacer lo siguiente. Nosotros teníamos propuestas para este año, 20 materias que tenían el formato de teórico problemas, 4 materias que tenían el formato de teórico problemas y laboratorio, que son básicamente las que damos para biólogos, geólogos, químicos, y 5 materias puramente experimentales. Entonces decidimos dar las materias tipo A y B, o sea, las teórico problemas y teóricos problemas experimentales, reformulando el tiempo de laboratorios en cada una de estas materias. Esto se hizo hablando con todos los docentes de todas las materias. Y asimismo se estableció, junto con Silvia Ledesma y Silvina Ponce, regímenes especiales para laboratorios 6 y 7 y tesis de licenciatura. Todo esto está publicado en la página web de coronavirus que les contaba antes. Para nuestra sorpresa, hubo un aumento enorme en las inscripciones para este primer cuatrimestre de distancias. Básicamente, terminamos dando 7 materias obligatorias, 7 materias optativas. Acá en las optativas estoy contando
como una sola materia su parte de grado y de posgrado. Y recibimos más de 1.500 inscripciones. O sea, acá distingo lo que es inscripciones de inscriptos, ¿no? Si hay una persona inscrita en 3 materias, son 3 inscripciones. Tuvimos un gran aumento tanto en las materias básicas como en las avanzadas, en las estructuras asociativas y en las que damos para otros departamentos. En todas estas materias recibimos un aumento significativo del número de inscripciones, a veces superior al 50%, como se ve en este gráfico acá a la derecha, ¿no? Acá se ve en barras azules en la modalidad presencial, los que teníamos inscritos, y en barras naranjas los que teníamos en la modalidad a distancia. Y acá se ve el cociente entre las barras a distancia y presenciales para cada uno de los tipos de materia. Así que hubo un interés muy grande de los estudiantes por cursar estas materias a distancia. Y lo que también hubo es un gran trabajo de todos los equipos docentes para poder reformular las materias a estos contenidos. En particular, desde el departamento dimos libertad para que cada materia gestione su forma de dar las clases de la manera que les consideren más apropiada, brindando una serie de herramientas que desde el departamento íbamos a proveer. Esto me parece muy importante también para lo que vamos a discutir más adelante, que tiene que ver con que realmente hay materias que son de tenores muy distintos. No es lo mismo una materia básica con 100, 200 estudiantes, que una materia avanzada que tal vez tiene 10 o 15 estudiantes. El nivel de independencia de los estudiantes para el estudio, el formato de correcciones, el formato de las clases es, en principio es distinto. Entonces me parece que es muy importante que cada materia hizo un trabajo de pensar cuál era la forma más adecuada para brindar unos contenidos y que también fuera adecuada con las posibilidades tecnológicas de cada uno de los equipos docentes. En particular, las más utilizadas son dar clases por Zoom. Esos videos, muchos de ellos se publican en la plataforma de YouTube que tiene el departamento. Asimismo, el departamento tiene hace mucho tiempo una serie de páginas web en WordPress donde los docentes pueden subir material, y el campus de la facultad, que ya existe hace un tiempo, se empezó a utilizar más desde el departamento de física, que como las páginas de WordPress permiten cargar material y tener foros, permiten tener material didáctico, establecer cuestionarios, ese tipo de cosas, y los estudiantes ingresan mediante su clave de guaraní. Asimismo, el departamento contaba hace ya mucho tiempo con cerca de 1000 horas de clases subidas con este formato OpenEA del ICTP, y eso también sigue estando disponible y se está utilizando. Y además muchas materias comenzaron a ser más prácticas numéricas, utilizando, por ejemplo, Google Colab, que es una plataforma para para programar en Python de forma colaborativa. Se pueden subir ejercicios, se puede graficar, etcétera, y muchos los están haciendo. Les quería contar algunos números respecto de cómo fue la adopción de esto, ¿no? Desde desde que iniciamos las clases hasta la semana pasada, se dieron cerca de 1.200 horas de clases de Zoom. Estas clases, esto involucra teóricos, prácticas, consultas. 1.200 es la suma de todas las horas que fue el Zoom utilizado para clases. Y lo que ven en los gráficos de barras, yo tomé una materia básica, una materia avanzada, una materia optativa, y se ve en las últimas 3 semanas, la semana 18, la semana 19 y la semana 20 del calendario, cuántos estudiantes hubo. Por ejemplo, en esta materia avanzada hubo 70 estudiantes asistiendo a Zoom, en esta después hubo también casi 70, etc. O sea que, básicamente, en estas materias tenemos cerca de 70 personas que participan, y estos números, por supuesto, dependen de qué materias son. Hay materias más numerosas, menos, hay gente que va a las teóricas, hay gente que va a las consultas, pero hemos visto que se ha, en las últimas 3 semanas, cimentado un número más o menos constante de estudiantes en casi todas las materias. Asimismo, entendemos que no todos los estudiantes... es difícil medir exactamente cuántas personas son por el sistema de estadísticas que tenemos ahora en Zoom, es algo que tenemos que mejorar, pero son cerca de 1.600 personas, donde acá personas no son personas únicas, digamos, son ingresos. Por ejemplo, si una persona cursa en 2 materias, aparece 2 veces acá también, ¿no? No son únicas.
Entonces ahí sirve de 1.600 ingresos a Zoom a cada una de las materias. Mucha gente no puede acceder a Zoom por distintos motivos, conectividad, por el horario, etc. Así que hicimos un trabajo muy fuerte de hacer todo el material disponible de manera sincrónica para nuestros estudiantes. Esto fue muy, muy bien recibido. Hasta la semana pasada teníamos 400 horas de videos subidas a YouTube, en el canal del departamento, 260 videos en total, divididos en 24 listas. Para aquellos que no lo conocen, las listas son básicamente agrupaciones de videos por distintos temas. Tenemos una lista para cada materia, y a su vez tenemos una lista, por ejemplo, para defensas de tesis, y otra para charlas. Hoy en día, si uno entra a la página de YouTube del departamento, es bastante impresionante. Uno puede ver muchísimos videos, ¿sí?, que son diariamente subidas. Aprovecho acá también otra vez para agradecer a Listus y a Roberto Díaz por el trabajo que hacen diariamente para garantizar la calidad del material, subirlo, uniformar las placas para que quede prolijo. Realmente es más que simplemente subir el video, es un trabajo muy grande que hace a la calidad y a la imagen que el departamento presenta hacia sus estudiantes y hacia afuera. Si hacemos la estadística, se está usando mucho el canal. Tenemos 3.600 horas vistas de videos en las últimas semanas. Estas son 25.000 visualizaciones de videos por 3.400 personas. Acá, otra vez está entre comillas personas, porque si bien YouTube te brinda el concepto de personas únicas, esto es, deduplica si una persona vio en múltiples dispositivos. Obviamente esto no es perfecto en cuanto a la identificación. Pero sí me parece que son números bastante impresionantes, ¿no? Y si uno hace el gráfico, lo que yo hice acá en este gráfico de la izquierda es tomar cada uno de los videos de YouTube de las clases y medir cuándo se vio, o cuántas horas se vio y cuántas personas lo vieron en función del tiempo de su publicación. Entonces, esta primera barra en 0 sería aquellos que lo vieron el día exactamente en el que fue publicado. Esta segunda barra es el día siguiente al que fue publicado, y así sucesivamente. Entonces, lo que se ve es que la mayoría de las personas lo ven apenas el video fue publicado, lo cual significa, entiendo yo, que esto efectivamente está funcionando como un complemento a aquellos que no pueden seguirlo por Zoom, o que tienen algunos cortes en Zoom, más que simplemente reforzar las clases. Pero también, si uno hace el gráfico, el de arriba en rojo son de horas, el de abajo en verde son de personas, y lo que se ve es que esta curva está más achatada que esta, que cae más lentamente. Y esto es porque probablemente haya gente que ve el mismo video múltiples veces a lo largo de un día, o lo repasa para clases posteriores, o hace algún tipo de resumen, ¿sí?, o lo parcela en distintas partes para ver. Lo que se ve a la derecha es un gráfico que muestra en qué momento del día se ven los videos, ¿no? Esto es de lunes a viernes, de lunes a domingo, y esto es desde las 0 horas hasta la medianoche, ¿no? Lo que se ve es que, como era de esperar, las mañanas no hay mucha gente viendo. Esto es un mapa de calor, ¿sí? Cuanto más transparente o más blanco, menos visualizaciones. Cuanto más violeta, más oscuro, más visualizaciones. Y lo que se ve es que la mayoría de la gente lo ve por la tarde. También es interesante ver que, digamos, los viernes a la noche, sábados a la madrugada y sábados a la noche, domingos a la madrugada, tenemos un montón de visualizaciones. Esto se está volviendo la salida nocturna de algunas personas, seguir o ver los videos que el departamento publica de sus clases en YouTube. Es interesante que también, además de todas las clases, hubo otro tipo de actividades ocurriendo durante el departamento las últimas semanas. Por ejemplo, desde el taller del departamento, con la supervisión de Ana Amador y Pablo Covelli, se están fabricando máscaras que se distribuyen a hospitales infantiles y hospitales universitarios. Son estas máscaras que están acá, y en los próximos seminarios seguramente nos van a contar más en detalle de este trabajo. El laboratorio de polímeros con Silvia Goyanes están haciendo un proyecto de investigación muy interesante para desarrollar unas telas
que sean capaces de utilizarse para fabricar barbijos. Y por otro lado, hubo distintos investigadores que se presentaron a la convocatoria con COVID-19, IO, que asesoraron a distintos organismos de gobierno respecto de políticas epidemiológicas. Son todas cosas muy importantes que el departamento ha estado haciendo en las últimas semanas vinculados a esta pandemia. Y de muchas de estas cosas esperamos que en las próximas semanas, durante los seminarios, podamos ir conociendo más en detalle de la propia gente que lo lleva adelante este trabajo. ¿Sí? Aprovecho acá, lo que me toca agradecer también todo esto que estamos haciendo del taller, además de la supervisión de Pablo y Ana. Tiene un gran trabajo atrás de Patricia, en nuestra secretaría, que está trabajando en la compra de insumos para poder fabricar esto. Sebastián Smerling también colaboró para acelerar las compras. Y por supuesto, Maxi y Santi, nuestro personal de taller, que está haciendo un gran trabajo en la fabricación de estas máscaras. El área de difusión continúa en movimiento. Creemos que hoy es muy importante esto. En particular, tenemos 10 divulgadoras que continúan, y el día de ayer terminó una selección para 6 nuevos divulgadores que hicieron Cristina Caputo, Diana Gijin y Guillermo Matei. Además, junto con la Dirección de Orientación Vocacional de la Facultad, se están organizando unos talleres a distancia por Zoom. Va a haber 4 encuentros en junio, a cargo de Marcelo Otero y los divulgadores. Exactas va a la escuela también de la facultad, va a empezar a transmitir por Instagram entrevistas a docentes e investigadores. Esto también se coordina con el área de popularización. Y además se está armando un recursero de videos, notas, enlaces, para que los docentes de la escuela puedan tener información de calidad disponible en el área de la física. Agradezco muchísimo a Guillermo Matei por este trabajo. Me parece que es muy importante porque es acercar todas las tareas que nosotros veníamos haciendo en el departamento a las casas de las distintas personas, de los docentes de las escuelas, acompañarlos en este proceso que también es complejo para ellos. Como ustedes saben, estábamos haciendo una obra en Laboratorio 3 antes de que empezara la pandemia. Durante la cuarentena se cortó esa obra y ahora se reinició, obviamente más lentamente, para garantizar las condiciones de seguridad de la gente que allí está trabajando. Pero bueno, esto sigue avanzando con la esperanza de que lo podamos utilizar cuando se abra la pandemia. Y tal vez ahora que estamos empezando a promediar el cuatrimestre, uno de los puntos más difíciles sea ver cómo resolvemos el asunto de la evaluación. Creo que cuando todos empezamos la pandemia, la cuarentena, el departamento trabajó bajo la hipótesis de que esperábamos lo mejor, pero nos preparábamos para lo peor. Y entonces fuimos tomando todas las medidas que nos parecían importantes para garantizar el dictado de clases del cuatrimestre. Pero ciertamente lo que es la evaluación de los estudiantes es una dificultad. Hoy en día la universidad no tiene previsto un mecanismo para la aprobación de las materias a distancias, ¿no? En particular, la resolución del Consejo Superior que dicta esto, básicamente lo que dice es que en una materia no promocional yo puedo hacer los parciales de la manera que considere más apropiada, a distancia, presencial, etcétera, pero al final tiene que ser presencial. Esto nos limita mucho dos aspectos. En primer lugar, las materias que estamos llevando adelante ahora, así como también los finales de las materias que los estudiantes tienen pendientes. Entonces, si bien esto es algo que está todavía en proceso, muchos me han preguntado, bueno, ¿qué se planea para los parciales? Y así como les decía que a mí me parece que la modalidad de las clases depende fuertemente del tipo de clase, el tipo de materia, de la cantidad de estudiantes, del momento de la carrera en el cual esto ocurra. Pienso lo mismo para los parciales. Hay materias que una entrega de ejercicios es una modalidad perfectamente válida de evaluación, mientras que en otras tal vez esto no es conveniente. Entonces, un poco haciendo un sondeo de lo que está haciendo la gente, distintas materias están haciendo algunos entrega de ejercicios o entrega de informes, hacen multiple choice aprovechando la plataforma Moodle, el sistema este de campus de exactas
prevé la posibilidad de cargar un montón de preguntas y después al azar se le presentan al estudiante 10 de esa lista de preguntas que el docente cargó. Hay gente que está haciendo exámenes a distancia, que los estudiantes deben revisar en un tiempo y enviar una foto o un escaneado del resultado. Y cualquiera de estas cosas muchas veces combinadas con preguntas individuales o grupales, aprovechando que el Zoom tiene esta modalidad que muchos de ustedes están utilizando, de breakout rooms, en el cual yo puedo tomar una población de estudiantes y dividirla en pequeños grupos con los cuales conversar, o que los estudiantes conversen. Muchos están utilizando esta modalidad como forma de poder profundizar las respuestas que los estudiantes dan en la resolución o tener una charla más uno a uno. Yo considero que evidentemente ninguna de estas maneras se acerca demasiado a lo que veníamos haciendo tradicionalmente en la facultad. Nuestros parciales suelen ser parciales largos, de muchas horas, de resoluciones complejas, pero me parece que tenemos que tener en cuenta que, digamos, la normalidad o lo ideal, desgraciadamente, quedó en febrero, y tenemos que buscar la manera de poder llevar adelante este cuatrimestre de la mejor manera posible. Y considero que es posible encontrar para cada una de las materias una manera de abordar esto. Lo que es un poco más complejo reglamentariamente son los finales. Distintas materias están planteando, una es hacer un final cuando volvamos de la cuarentena, ahora vamos a hablar un minuto de eso, o hacer un final integrador que de alguna forma evalúe conocimientos tanto teóricos o prácticos, también cuando vuelva de la cuarentena. La universidad y la facultad están discutiendo un cambio a la normativa anterior, pero ese cambio todavía no es claro que ocurra. Así que yo creo que tenemos que ir pensando cómo vamos a ir tomando los finales. No solamente por los finales de este cuatrimestre, sino, como decía, tenemos estudiantes que tienen finales adeudados del cuatrimestre anterior o de los anteriores, ¿sí? En un primer momento se pensó que esta cuarentena, cuando iba a ser corta, se podía ser un buen momento para preparar finales, pero si no tenemos una fecha concreta en la cual esos estudiantes puedan rendir, ciertamente no es una solución. Entonces eso es algo que todavía queda pendiente en la comunidad para ir discutiendo. Como les decía, reiniciamos también los coloquios del departamento. Tenemos una agenda interesante para el 2020. La semana, el 28 de mayo, va a estar Adrián Reuter la semana que viene. Después Enzo Tagliasucci, Pablo Valenzuela y Pablo Muñiz nos van a estar hablando de un trabajo que publicaron recientemente vinculados al COVID. Y después viene Andrea Bragas, Susana Landau, Parisi, así como otros seminarios intercalados vinculados al tema del COVID. En particular, Adrián nos va a estar hablando la semana que viene de Machine Learning en Química Cuántica. El título se llama Puro Verso, realidad basada en datos. Y yo lo que quería remarcar es que este espacio de encuentro también es una forma de empezar a prepararnos para lo que viene. De la cuarentena total que estamos hoy en mayo, a una apertura total en una fecha que todavía es incierta, y que parece a veces alejarse cada vez más, tenemos que resolver una serie de aspectos que a mí me parece que son muy importantes. ¿Cómo continuamos la investigación? Y en particular, ¿cómo continuamos la investigación experimental? Vamos a poder realizar una vuelta a los laboratorios. Para esto yo le he pedido a los distintos responsables de los laboratorios de investigación que me indiquen cuánta gente sería el mínimo que podría ir a los laboratorios, de forma tal de poder empezar a elaborar una propuesta de utilización de los laboratorios, de limpieza, de personal de servicio, etcétera, que haría falta para poner en funcionamiento de forma mínima el departamento en la parte experimental. Por supuesto, este número tiene que ser muy cuidado, porque así como voy a contar para todo lo demás, cualquier persona que nosotros pongamos se empiece a acercar a la facultad es recargar el sistema más, ¿no? Recargar el transporte público, recargar la gente de la calle. O sea, no solamente somos responsables por lo que pasa dentro de nuestra facultad en cuanto a cantidad de gente, sino por cómo nuestras decisiones afecten
de la circulación en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Y remarcar que además no es una decisión que es únicamente nuestra, sino que está sujeta a regulaciones nacionales, municipales, de la universidad y la facultad. Asimismo, también estamos pensando en distintas maneras de tomar finales o parciales. Uno podría haber maneras de tener limpieza y pre y post a un examen presencial, de tener distanciamiento, utilización baja del aula, pero nuevamente tenemos que tener cuidado en cómo hacemos esto porque nuestros estudiantes, digamos, muchos de esos llegan a la facultad en transporte público, tenemos que ver cómo se los expone. Y asimismo, como digo, encontrar modalidades a distancia de esto. Y finalmente, un tema muy importante es qué pasa con los laboratorios de enseñanza y el segundo cuatrimestre. Entre una cuarentena total y una apertura total, seguramente vamos a estar en este ámbito que se ha denominado de cuarentena administrada. Entonces, vamos a tener que replantear todas estas actividades que hacíamos de una manera distinta. Esto va a implicar flexibilidad, va a implicar, ya está implicando cambiar nuestros planes. Y vamos a tener que pensar un poquito qué hacemos. En particular, una de las cosas que más me preocupa a mí es qué pasa si la cuarentena no se hable para el segundo cuatrimestre y cómo manejamos todo lo que son los laboratorios de nuestros estudiantes. Y si se abre de manera parcial, es decir, podemos tener a los estudiantes pero con una ocupación mucho menor a la actual de las aulas, cómo garantizamos la limpieza de eso y cómo garantizamos que los estudiantes tengan acceso a esos laboratorios. Son todas preguntas que aún están abiertas y es algo que tenemos que empezar a pensar y que ya estamos pensando desde el departamento. Yo aprovecho para transmitir algunas cosas que me gustaría decir de manera general, además de este panorama que les he dado. En primer lugar, como les dije en el mail, agradecerles enormemente todo el trabajo que están haciendo a toda la comunidad. Yo recibí y sigo recibiendo palabras muy agradecidas de distintas, de estudiantes, de colegas, y en realidad es un agradecimiento que no es para mí, sino que es para el departamento en su conjunto, para los docentes que han hecho un trabajo fantástico en adaptar sus materias, que le han puesto corazón a poder modificar los planes que tenían armados hasta pocos días antes de empezar el cuatrimestre, que han aprendido toda una modalidad nueva de dar clases, ¿no? No solamente nueva en cuanto a lo tecnológico, sino también en cuanto a lo didáctico. Todos nosotros, cuando empezamos a dar clases en el pizarrón, habíamos tenido la experiencia de ser alumnos, de ser estudiantes en materias de pizarrón. Y hoy en día estamos dando clases de manera virtual en un formato que nunca fuimos estudiantes, o casi o muy pocos de nosotros fuimos estudiantes. Esto implica entender cómo es la dinámica, entender qué es lo que funciona y qué es lo que no. Realmente es un esfuerzo muy grande y les quería agradecer mucho porque el esfuerzo se ve y yo sé que está siendo bien recibido. Asimismo, también yo sé que muchos investigadores están buscando la manera de continuar sus tareas de investigación. Como les decía en un mail hace unos días, el departamento les busca proveerles desde donde puede los medios para que lo puedan seguir haciendo. Ya hace muchos años el departamento tiene una red, una VPN, con la cual a partir de esa ustedes pueden entrar al departamento y es como si estuvieran en el departamento pidiendo acceder a los servicios, tanto de publicaciones, el clúster, etc. Asimismo, ahora tenemos un aula de Zoom para uso exclusivo de tanto los coloquios, las tesis y los grupos de investigación que quieran realizar ahí sus reuniones. Es un espacio en Zoom que ustedes pueden reservar a través del formulario que les pasé hace unos días y está disponible para utilizarse. Yo sé que muchos lo están organizando eso de manera privada, que es simplemente decirles que está esto disponible. Y finalmente, de la parte experimental, les agradezco también a la gente que están haciendo, que me mandó sus planes o sus ideas para una posible vuelta a nivel nacional. Me parece que es hora de empezar a pensar en el próximo paso, cómo serían las protecciones, cómo serían los protocolos. Todas estas son cosas que estamos haciendo con la facultad. Y no es porque vaya a ocurrir ya, pero sí nos parece que si lo empezamos a pensar de antes,
nos va a ayudar a definir exactamente el nivel de compromiso con la solución que tenemos que dar, la cantidad de personas que necesitamos, la inversión, etc. Finalmente, agradezco a todo el personal no docente y docente del departamento. Hay mucha gente en compu, en comunicación, en difusión, en secretaría, hemeroteca, difusión, limpieza. Toda esa gente hizo posible que estas 6 semanas, dentro de lo difícil que fue la pandemia, el departamento haya funcionado. Agradezco también mucho a los secretarios académicos, a los coordinadores de distintas áreas, que hicieron un trabajo fantástico para que el departamento siga funcionando, que aceitaron toda la comunicación. Y no quería dejar de agradecer también a la facultad. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que dependen de tener una facultad que también hizo un esfuerzo grande para adaptarse. Me parece que, digamos, ciertas cosas que trajo la cuarentena llegaron para quedarse. Creo que los estudiantes están valorando muchas cosas que tenemos sobre educación a distancia, sobre proveer accesos. Ciertamente la burocracia de la facultad y de la universidad pasada a modo digital y del CONICET es algo positivo. Me parece que tenemos que ser capaces de empezar a pensar cuáles son esas cosas que en realidad fueron decisiones que la situación nos forzó a tomar, pero que en realidad son buenas para mantenerlas y transformar este momento complejo en un aprendizaje. Bueno, yo con esto termino y estoy abierto para preguntas. Muchas gracias. No, gracias a vos, Hernán. Para organizar las preguntas, voy a pedirles que vayan desmuteándose y levantando la mano y voy diciéndoles, así no nos pisamos. Mientras hacen eso, leo una que apareció en YouTube. Tomás Ciccini pregunta si hay posibilidad de descargar las métricas para alguna materia en particular. Esas Sí, cosas que mostraste. sí, cómo no. Tenemos bastantes estadísticas hechas. Las estadísticas de Zoom son un poco más difíciles porque recién en las últimas semanas fuimos creando eventos de Zoom específicos para cada materia. Las primeras semanas se crearon de forma genérica, digamos, hay un aula 1, 2, 3, 4, pero se puede hacer. Y para YouTube también tenemos, lo que le pido es al profesor o al jefe de trabajos prácticos de la materia que me mande un mail y se las mandamos. Yo creo que es un recurso súper valioso para entender cómo se utiliza lo que hacemos. Ahí Silvia había hecho unos comentarios que por ahí quiere decirlos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Silvia. No, el primer comentario que había hecho es que en realidad los comentarios fueron a medida que se transcurría tu charla, Hernán, gracias por la charla, la primera cosa. No quería empezar así con esa pregunta, pero bueno, gracias a todos, me parece que se está haciendo un trabajo bárbaro. La verdad es que veo, yo no lo tengo tan así porque no estoy tan enfrente de alumnos, pero lo que veo es que el trabajo de todos los docentes es impresionante. Efectivamente es un trabajo que requiere muchas más horas, me parece, ¿no? Es como casi preparar, no sé, como 2 materias nuevas juntas o una cosa así, o sea, me parece un trabajo realmente muy meritorio y bueno, para los que están frente a alumnos, la verdad es que felicito a todos y también a los que están organizando cosas tan estrambóticas como dar laboratorios en esta época, ¿no? Que parece una cosa contradictoria. Bueno, quería, el primer comentario que había hecho yo era el tema de que todavía no está sesionando el Consejo Directivo y que se están planteando todas estas problemáticas de evaluaciones que estaba diciendo Hernán a nivel de consejeros, pero todavía no podemos sesionar, entonces es todo a nivel informal y hay, bueno, un abanico bastante diverso de formas de pensar las evaluaciones en este momento, pero todavía por ahora no hay ninguna directiva general, más que la que pasó la UBA en esa resolución. Suponemos que nosotros vamos a tratar de adaptar esas resoluciones para nuestra forma de trabajar en exactas, en general, que puede ser bastante diferente al resto de la UBA.
Eso era una cosa, y después lo que quería decir, no, lo otro era simplemente que en su momento hubo y hay, están colgados de YouTube, yo creo, hay varios proyectos en la facultad que fueron financiados por el MinSit dedicados, digamos, a COVID. Y estos proyectos trajeron una serie de charlas que van a seguir, y que me parecería que estaría muy bueno, digamos, que cuelguen a lo mejor o piensen alguna fecha de las charlas nuestras, retransmitir alguna de esas charlas, porque realmente son muy interesantes, y son multidisciplinarias, involucran un montón de departamentos, y por lo general estuvieron dadas en los departamentos, en alguno de los departamentos base. También tenemos en el departamento, ¿no es cierto?, el equipo que va a dar la charla la próxima, pero digo, fuera del departamento también hay charlas interesantes que ya las vi yo y están seguro en YouTube, y por ahí se podrían retransmitir. Eso quería decir, eso fue medio en contestación a una cosa que había escrito Andrea de los coloquios internacionales. Gracias, Silvia. Por ahí aprovecho Gracias. justo este momento que hablaste de los coloquios para pedirle a Mónica que hable un momento y que cuente qué pensamos hacer justamente con respecto a cosas de COVID y todos esos agujeros que mostró Hernán que había, que la idea es contar un poquitito del involucramiento de distintos investigadores del Departamento de Física en distintos proyectos de COVID y en distintas cosas, aunque sean financiadas o no. Mónica. Hola, sí. Bueno, quiero agradecerles a todos el apoyo por que vuelvan los coloquios. Lo discutimos mucho, cómo empezar y qué empezar. Y la decisión fue que, por un lado, queríamos darle un poco de normalidad a esta situación y tener coloquios de física real cada 2 semanas. Mantuvimos, y les agradezco mucho a los invitados, mantuvimos invitados que estaban en la lista original. También entendemos y agradecemos también a los que prefieren esperar para un coloquio presencial, pero tampoco podemos cerrar los ojos a lo que nos está pasando en toda la situación y cómo el DF está parado frente a esto. Decidimos hacer que esos no iban a ser coloquios necesariamente, alguno puede llegar a hacerlo, pero en algunos casos son proyectos, en algunos casos son discusiones y demás. Dejamos espacios abiertos por muchas razones. Sabemos algunos grupos, como que mencionó Hernán, que están trabajando directamente con cosas de COVID o SARS-CoV-2, depende de la situación, pero también imaginamos que hay otras cosas que no estamos sabiendo. Entonces, nos gustaría que estamos completamente abiertos a que nos sugieran cosas que nos cuenten qué están haciendo. En principio queríamos circunscribirlo un poco al DF, pero también estuvimos viendo en la UBA, en la facultad, que sí estuvimos en contacto con varios de los que ya dieron y algunas de las charlas también asistimos, yo por lo menos, y de la UBA, y después también internacionales, lo pensamos, lo dudamos. Primero quisimos recuperar este espacio nuestro, en el sentido de que trate de ser un poco más el DF que estamos haciendo acá, y saber dónde estamos porque ya no tenemos el café o el bar para encontrarnos o los pasillos, y necesitamos un espacio, o está bueno tener un espacio para encontrarnos. Pero bueno, claramente estamos abiertos a que venga gente y de hecho lo discutimos bastante. Bueno, eso. Bien, bueno, ahí seguimos. Gracias, Mónica. Con distintas preguntas. Andrea dijo que no sabe cómo levantar la mano. Ahí te pedí hables, Andrea, así que si querés mutearte. Hola, todos. Estaba tratando de agregar la aclaración nomás de que también va a estar Gabo Mindling junto con los primeros 3 charlistas, con Enzo y los Pablos. Andrea, sí, la pregunta. Sí, de nuevo, igual que Silvia, quedó medio ahí. ¿Se escucha con eco? Se escucha alguna cosita de fondo, pero se escucha bien hablando más. Bueno, no, lo de los coloquios, bueno, muchas gracias, Hernán. A mí me impresiona mucho que todo el departamento. ¿Qué? Hay un micrófono abierto que... Todavía no empezó bien. Sin embargo, está los... A ver, ahora sí, Andrea. Bueno,
Bueno, gracias por la charla y me impresiona mucho que cómo el departamento se alineó atrás de esto tan rápidamente. Realmente el esfuerzo que están haciendo los docentes. Yo justo este cuatrimestre, tengo un cuatrimestre libre, no sé, es un regalo divino, no sé, pero no me tocó. Me toca el cuatrimestre que viene porque viene el verano. Y justo además terminé el 13, que bueno, fue cuando empezó todo, terminamos, bueno, pero la verdad es que el esfuerzo que están haciendo todos es impresionante. Estuve mirando yo también algunos videos, todos en estilos distintos, como pudieron, muy impresionante. Yo entiendo lo que decís, Hernán, de incorporar las cosas que son buenas y las cosas que de esto nos queda para el futuro, no solamente por una cosa de contingencia. Quiero por ahí compartir un par de experiencias que tuve con el Zoom. No estoy tomando clase y no estoy dando clase, pero estamos teniendo reuniones de CONICET, por ejemplo. Para reuniones el Zoom va muy bien, al principio no iba muy bien, bueno, hasta que nos acostumbramos, pero después también asistí a un congreso internacional por Zoom, una cosa impresionante también, porque yo la creo, que más los ópticos saben de qué hablo, un congreso enorme. Y ahí me parece que falla, por ejemplo. No me gustó mucho porque el problema de la interacción es muy difícil, o sea, preguntar algo y que te contesten o repreguntar lo que sea, eso es casi imposible. Entonces yo me pregunto si tenés ideas, si tenés algún feedback, Hernán, si los estudiantes están armando algo acerca de cómo los estudiantes del lado de ellos ven estas clases virtuales y su interacción, digamos, con el docente, los docentes, y el aprendizaje, o cómo pensás que podemos de alguna manera tener una idea de qué está pasando en ese sentido. Sí. Gracias, Andrea. ¿Me escuchan? ¿Sí? Gracias por la pregunta. Bueno, sí, eso claramente, la evaluación del aprendizaje es crucial y es algo que, evaluación no en el sentido de tomar examen, sino en el sentido de entender si estamos pudiendo transmitir y comunicar los contenidos, y si los estudiantes pueden comunicar sus dudas, es esencial. Hay mucha disparidad entre los distintos cursos. Creo que yo lo veo también eso en mis hijos, que no saben, están en primera y en secundaria. Se juega mucho lo que es la independencia y la autonomía de los estudiantes también en este lugar para todas estas cosas, y entonces claramente se ve una diferencia grande entre los estudiantes que tal vez recién empiezan la carrera con aquellos que ya están más avanzados, por varios motivos. Primero, por lo que es adaptarse a una vida universitaria, porque lo que es aprender a estudiar en este tipo de carreras, pero también me parece que tiene que ver con con la generación de grupos de consulta o de contención, intercambio horizontal de información entre estudiantes, y eso me parece que es muy importante. Entonces, la primera cosa que creo que tenemos que empezar a fomentar en todas las materias es que los estudiantes tengan una nucleación grande entre ellos para poder intercambiar información de forma fluida. Eso por un lado, y eso es, si querés, que esos grupos de estudio, esos encuentros en el bar, esas cosas que se generan normalmente cuando uno es presencial, acá no se generan, y los estudiantes algunos estudiantes podrían quedar demasiado solos en esa dirección. Yo sé que en muchas materias se está haciendo y eso es muy bueno. La segunda cosa que funciona muy bien en las materias que lo han implementado, y en general lo dice también la gente de afuera, es generar instancias de autoevaluación o de evaluación sin nota, o cosas que tengan que ver para que los estudiantes se puedan dar cuenta y uno se pueda dar cuenta cómo están llevando adelante la materia. Esto pueden ser cuestionarios, por ejemplo, los que usan el campus de Exactas tienen muchos cuestionarios multiple choice o cosas que tienen que responder con distintas metodologías y que hasta tienen autocorrección, de forma tal que uno carga las preguntas y automáticamente los estudiantes reciben las respuestas y uno después puede recibir una estadística de las respuestas anónimas o no. Eso está muy bueno por varios motivos. Primero, como dije antes, les ayuda a los estudiantes a tener una métrica de cómo van llevando la materia. Estos son los contenidos que los docentes piensan que yo debería estar sabiendo, y lo sé o no lo sé. ¿Sí? Por otro lado, también ayuda al docente, al equipo docente, a saber lo mismo los estudiantes. Uno cuando da clase cara a cara los ve y ve las caras que ponen, si están, ¿no? si parecen entender, si no, puede conversar con ellos, hacerles preguntas, ver cómo responden en una clase. Acá esto se vuelve más difícil. Entonces estos cuestionarios
y que, insisto, pueden ser perfectamente sin nota. Yo, de hecho, sugiero que sean sin nota, que sirvan como una herramienta más para autoconocimiento más que de evaluación. Eso es fundamental. Después, por otro motivo, también me parece que sería conveniente en las salas de Zoom, los que no estoy usando, yo sé que muchas materias usan en las prácticas, esto se llaman breakout rooms, que son la capacidad de, como decía antes, agarrar un aula y dividirla en muchos y mandar a cada uno un auxiliar, o que el profesor o los auxiliares vayan pasando por las... Porque la interacción con, como vos decís, Andrea, con varias decenas de personas, o en la CLEO debe haber miles, no sé, es inviable, ¿no? Es algo, para eso es mucho más unidireccional. Pero con estos breakout rooms se pueden establecer realmente diálogos, y eso me parece muy importante. Y finalmente, lo asincrónico que tiene que ver con los foros. Poner preguntas en foros, que los estudiantes se puedan responder entre ellos y los docentes puedan responder también ahí, y los estudiantes puedan preguntar, es muy importante. Otra vez, para saber el estado del conocimiento de cada uno de los estudiantes y para también darles una pauta de a qué ritmo deberían ir yendo los estudiantes. En general hemos tenido, yo hablé mucho con estudiantes del CODEP, a quienes también les aprovecho, ¿no? Les agradezco porque han hecho un trabajo muy importante, se pusieron al servicio inmediatamente del departamento para poder ayudar en todas las materias o en lo que haya que comunicar, etcétera. Fueron realmente muy importantes. Ellos me decían que, por supuesto, que depende mucho del estudiante, depende mucho de la materia, pero que en general la recepción es muy buena, que los estudiantes están valorando mucho la predisposición de los docentes para adecuarse a la tecnología y para responder consultas, que a veces falta, obviamente, más instancias de diálogo más cara a cara, que eso, bueno, se puede, pero que eso es parte del aprendizaje que estamos teniendo. ¿Sí? Así que bueno, creo que es algo que tenemos que seguir trabajando y aprovechar las herramientas que tenemos para eso. Ahí Diego Viñaki tenía una pregunta, pero mientras se desmutea te leo otras que aparecieron en el chat de YouTube. Ariel Chernomorets dice, sería bueno charlar en algún momento sobre cómo arreglar inconvenientes del sistema de inscripciones y otra cosa en particular con actas que no se pueden cerrar en situación de estudiantes que no completaron encuestas. Sí, eso, correcto. Eso es un problema. Yo cuando el año pasado, en octubre, le mandé una carta, un mail a la Secretaría Académica del Pabellón 2 por este problema. Las actas de TP hubo un cambio grande en las actas de TP cuando se pasaron al guaraní que no contemplaba un caso que para mí es importante, que es el siguiente, digamos. Cuando vos en el pasado, ¿no? En el pasado remoto, que uno llenaba el acta a mano, uno ponía en el acta solamente a aquellos estudiantes que habían aprobado y habían completado la encuesta. Y el resto quedaban en un limbo, que uno de última tenía una hoja aparte. Dicho de otra manera, cada estudiante es responsable de su propia acta, en el sentido de que si un estudiante no llenaba la encuesta, no perjudicaba a sus compañeros y el acta se podía cerrar normalmente. Hoy eso no pasa. El acta se hace a partir de los inscriptos y el docente solamente puede poner presente, aprobado, no aprobado o ausente. Y eso genera problemas porque a muchos de nosotros no nos gusta ponerle desaprobado a una persona que en realidad lo que pasó es que no completó la encuesta, que es obligatorio. Entonces estamos trabajando con el Pabellón 2 para eso. Yo en particular lo que le propuse es que hagan actas, que se pueda hacer actas parciales, es decir, se agarra a todas las personas que están en condiciones de hacer el acta y por lo menos poder cerrar las actas de esas personas que están. Eso sería importante para los estudiantes. Para nosotros como departamento sería importante poder cerrar todo y en particular entonces que hablan que a la gente que no llena la encuesta en un determinado momento automáticamente se ponga en algún tipo de campo de encuesta no completada y que a nosotros nos permita cerrar el acta. Eso para mí sería lo ideal. Estamos trabajando en eso con el Pabellón 2. Diego. Bueno, sí. Bueno, primero felicitar, ¿no? a Hernán, a todo el departamento. La verdad que el trabajo que se está haciendo es impresionante. Quería decirle, Andrea dijo que para ella un regalo divino que lo que le tocó de no dar clases. Yo quiero decir que a mí me pasa completamente lo contrario. Hace
como 30 años que doy clase, y nunca me pareció tan importante, nunca me dio tanto trabajo. Estoy trabajando todo el día para dar estas clases, pero me genera una, no sé, una adrenalina que nunca me pasó con la docencia. O sea que yo agradezco poder dar clase y poder ser parte de esto que está pasando en el departamento, ¿no? Que, no sé, a mí me está dando muchas ganas. Y ahora quiero comentar dos cosas. Una que me resulta muy importante es, hay algunos docentes que están diciéndole a los alumnos que apaguen las cámaras por el ancho de banda. Bueno, yo no sé cuán verdad es eso. Eso está, para mí, en mi caso, está siendo un problema porque creo que es fundamental verle la cara al otro cuando uno está explicando en las clases de Zoom. Ya perdón, les dije a los alumnos que a partir del parcial que vamos a tomar la semana que viene, pierdan un poco la vergüenza y prendan las cámaras. A mí eso me resulta muy importante. No sé si se puede que 50 personas tengan las cámaras abiertas. Pero bueno, eso es una cosa que me... Y después la otra cosa que le quería preguntar a Hernán, que en realidad ya te la pregunté por WhatsApp, pero... O sea, Sí, nosotros, los que estamos dando clase, estamos ganando un montón de experiencia. O sea, yo siento que todos los días, cada clase que doy, cada día estoy aprendiendo algo nuevo. Y estoy invirtiendo también una cantidad de horas infinitas para eso. Y me parece que el departamento no puede, de alguna manera, perder esa inversión de una manera así. Es decir, me parece que la distribución docente el cuatrimestre que viene tiene que ser igual que, o en principio, parecida a la de este, ¿no? O sea, yo cambiar de materia y volver a hacer todo el mismo trabajo que hice ahora, cuando logré un know-how, me parece que no sé si es una buena idea. Lo que decís va justo en la misma dirección del siguiente comentario que tenía para leer, que es de Víctor Betaccini, que dice: de continuar la situación, mantener el segundo cuatrimestre la distribución del primero, así lo producido por cada docente para cada materia en línea puede fácilmente volver a aprovecharse. Sí, la experiencia, más allá de los videos, no digo los videos, no digo, es la experiencia del dictado en general, digo, de cómo tomar los parciales, todo lo que vamos a ir aprendiendo. Sí, sí, me parece que ciertamente cuando empezamos la cuarentena, creo que todos creíamos que iba a durar mucho menos de lo que está durando, ¿no? Y lo que es más difícil aún es que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Entonces, eso va a ser, eso hace que ciertas decisiones todavía no las podamos tomar, pero ciertamente creo, digo, que tenemos que empezar a discutirlas. En particular, yo creo que una de las cosas que cambia la educación a distancia y el hecho de tener material grabado es que hay ciertas cosas que hay que aprovechar la experiencia y hay que aprovechar los materiales que están grabados, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertas cosas que tal vez no tiene sentido volver a grabar, volver a decir, etc. Y hay otras cosas que sí, por supuesto, ¿no? Como vos decías al principio, para mí el hecho de verle la cara a los estudiantes, conversar con ellos, eso, la individualidad de cada curso es importante, y eso me parece que está bueno mantenerlo. Pero no me parece que tengamos que actuar. Si el segundo cuatrimestre llega a ser no presencial, no creo que tengamos que seguir con el plan que habíamos planeado en octubre del año pasado, cuando la situación era otra. Digamos. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que sentarnos a hacer una reunión de claustro ampliado y discutir esto con posibles soluciones. Yo en particular soy de la idea de empezar a establecer consensos con distintos docentes, si van a cambiar, si no. Creo que el esfuerzo de preparar una materia virtual es más que el de preparar una materia nueva, digamos, desde cero, ¿no? Me parece que están haciendo un trabajo enorme en eso, y creo que, como vos decís, no hay que desaprovecharlo por varios motivos. Primero, porque la experiencia que le vamos a los estudiantes en cuanto a calidad también es mejor, y segundo, obviamente, para que todo el esfuerzo que están haciendo ahora se capitalice y no sea algo agobiante en el segundo cuatrimestre también. Así que esa es una de las cosas que tengo en el tintero para que discutamos en una futura reunión, así como qué vamos a hacer con los laboratorios. A mí me preocupa mucho de los laboratorios 1 a 5, bueno, el 6 y 7 también. ¿Qué pasa con esos laboratorios si en el segundo cuatrimestre no hay clases presenciales? No solamente por las
sea, por lo que eso implica sobre las carreras de nuestros estudiantes, ¿no? Llega un momento, sobre todo, que hay ciertas materias que se vuelven cuello de botella y hay que cursarlas en ese momento y no se pueden seguir pateando para atrás, ¿no? No es una carrera horizontal que todas las materias se pueden hacer al mismo tiempo. Hay cosas que hay que hacerlas ahora. Así que bueno, eso queda pendiente. En ese sentido, y me salté una de las preguntas que había en YouTube para responder la siguiente, que es de Gaby Pasquini, que pregunta si hay algún indicio de qué va a pasar con las materias experimentales. No, indicio no, porque como decía, depende de las autoridades nacionales, municipales, la universidad y la facultad. Yo creo que, o lo que yo estoy haciendo es armando un plan de contingencia. Justo hoy Pablo Benini me acercó un PDF de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de ciertas condiciones laborales, y no tanto porque vamos a poder imponer una agenda desde el departamento en esa dirección, pero sí me parece que tenemos que estar listos para la pregunta de, bueno, si fuéramos una cuarentena administrada, ¿cómo podrían hacer para estas materias? Y después discutir eso con las autoridades para ver si eso impacta o no impacta significativamente en lo que es la situación sanitaria, ¿no? Eso me parece que tenemos que ir pensándolo y armar distintos escenarios. Algunas de estas cosas ya tenemos, pero nos falta bastante de pensar. La verdad que no encontré nadie que me diga qué va a pasar. Creo que es una cosa que todavía está la gente muy, muy dubitativa. Y hay muchas incertezas, ¿no?, respecto de cómo va a ser la propagación del virus. Creo que ahora que se está discutiendo algunas medidas de apertura en el área metropolitana y en el conurbano, algunas, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia y en ese sentido se podrá tomar una decisión mejor. El último comentario que me queda por leer de YouTube es de Germán Abrevaya, que dice: acerca del tema de incentivar la organización de estudiantes y armado de grupos de estudio, discusiones, etc., se podrá sugerir crear canales y acá voy a quedar como un viejo porque no tengo ni idea de lo que es, Slack, Zulip y Riot para cada materia. Sí. Deben ser plataformas nuevas que están ahora saliendo. Sí, a ver, Germán, una cosa que estuvimos charlando con los representantes estudiantiles del CODEP justamente ayer y durante la última semana es la posibilidad de empezar a crear otras formas de comunicación con los estudiantes. Estamos pensando en tal vez armar un espacio parecido al de tutorías, que sean espacios de encuentros. Por ejemplo, estamos charlando la posibilidad de hacer encuentros por Zoom abiertos para un número de estudiantes que se puedan juntar con algún auxiliar y algún estudiante más avanzado, pero creo que está bueno. Me parece que también tenemos que fomentar mucho la autoorganización acá, o sea, que el departamento provee una plataforma y después que los estudiantes vayan encontrando cuál es la forma que les cierra más. Sé que, por ejemplo, hay en algunas materias que se crearon grupos de WhatsApp de estudiantes con ciertas cosas, me parece que está bueno. Y en particular, yo soy partidario de que busquen el canal que les cierra más y después vemos del departamento con qué podemos apoyar, ¿no? Pero sí, tal vez catalizar eso a través de alguna reunión específica, a través de que los docentes les propongan a los estudiantes juntarse, a ese tipo de cosas, ¿no? Hay algunos comentarios más que van saliendo en la plataforma de YouTube de Lía Petersanta, que dice: coincido en que se rediscuta la distribución docente del segundo cuatrimestre en una próxima reunión. Gaby Pasquini pregunta si hay experiencia de qué hacen en los laboratorios en otras universidades del mundo. Y Hugo Mera dice: con Hernán vimos que hay posibilidades de duplicar las horas de Labo una vez que Labo 3 se termina. Sí, claro, efectivamente. Un trabajo muy importante que hicieron Gaby Capeluto y Lucía Famá cuando estábamos pensando que tal vez teníamos medio cuatrimestre presencial, junto con Alejandro Greco, diseñaron distintos calendarios de contingencia de los laboratorios de enseñanza, digamos. Es decir, cómo podemos utilizar al máximo el espacio de los laboratorios de enseñanza para poner más turnos de distintas cosas, suponiendo que contemos con los docentes, pañoleros, etc., ¿no? Asimismo, ahora que tenemos el nuevo Labo 3, que seguramente, digamos, la obra está yendo más lenta, como les dije, por las medidas de seguridad que son entendibles y adecuadas, pero se estima que va a estar listo para fin de junio. Vamos a tener un espacio más hasta que se ocupe el viejo Labo 3.
Así que me parece que es algo que tenemos que pensar. Igualmente, vuelvo a insistir que sigue habiendo una limitante, que es si a nivel nacional o municipal no se libera, estamos fritos, ¿no? Así que bueno. No sé si hay alguna pregunta. Por ahí una más de Silvina Ponce, que Sí. acaba de escribir, que acaba de ver que Adrián Reutberg, de hecho, era una persona que venía a dar un curso de profe visitante. Se pregunta si no podemos pensar, dado que seguramente y me estoy extendiendo yo porque no escribió todo esto, pero que seguramente el cuatrimestre que viene no podamos estar viajando por el mundo ni recibir gente que viaje por el mundo, si podemos pensar en recuperar el sistema de profesores visitantes o cursos, pero posiblemente a distancia. Sí, eso me parece una idea excelente. Yo creo que tenemos la posibilidad, coincido con que aunque vuelva cierta normalidad respecto de la cursada o una cosa administrada, no va a haber viajes internacionales, o por lo menos los va a haber de forma muy a cuentagotas, porque imagínense que si hay países que establecen una cuarentena de 15 días a la gente que llega, la gente no va a venir por 15 o 20 días. Entonces, todas esas cosas efectivamente van a pasar. Me parece una buena idea que los hosts de los distintos profesitantes charlen con ellos la posibilidad de hacerlo remoto. Nosotros, justo los nombramientos de profesitantes los terminamos antes de que arranque la cuarentena. Vanessa estaba trabajando en eso y están todos listos, lo cual está bueno. Lo que nos falta ver es la disponibilidad y la flexibilidad de ellos para poder llevarlo adelante, ¿no? Pero sí. Bueno, creo que ahí estamos ya de preguntas y cosas relacionadas con el departamento. Bueno. Si nadie más quiere levantar la mano, desmutearse, podemos seguir saludándonos y recordándoles que entonces el jueves que viene, así como por lo menos jueves por medio, y a veces todos los jueves iremos avisando que tenemos coloquio o seminario o charla con algún formato en este mismo lugar, en este mismo canal. Quienes ya se registraron, en principio deberían ya poder entrar con el mismo link que les llegó en el momento que se hicieron el registro. Quienes no, estaremos registrando durante la semana, así pueden entrar y preguntar y estar desde la plataforma de Zoom, y si no, siempre van a estar siendo transmitidos también por YouTube y después van a quedar disponibles en el canal del Departamento de Física. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar ahí. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.